La Fiscalía de los Estados Unidos acaba de soltar un bombazo informativo, una verdad incómoda que hasta ahora nadie tenía las agallas de pronunciar en público. Cilia Flores, la mismísima primera dama de Venezuela, ha dado la orden directa de eliminar personas. Y ojo que no estamos hablando de Nicolás Maduro. Hablamos de ella, de Cilia, esa mujer que medio mundo consideraba una simple figura decorativa, la típica esposa que acompaña al dictador sin hacer ruido. Pero de figura decorativa nada. Los fiscales aseguran que tanto ella como Maduro manejaban su propio ejército privado, pandillas armadas hasta los dientes, para blindar su turbio negocio de narcotráfico. La acusación es brutal, ordenaban secuestros, palizas monumentales y ejecuciones sumarias contra cualquiera que tuviera la mala suerte de estorbar en sus planes o meter las narices donde no debía. Todo esto no son rumores de pasillo, está plasmado negro sobre blanco en la acusación oficial, un documento del Distrito Sur de Nueva York, que pesa como una losa. Esta información ha salido a la luz hace apenas unas horas, y la realidad actual es impactante a día de hoy. Esa mujer duerme entre rejas en una celda de alta seguridad en Nueva York. La operación fue de película. Las fuerzas especiales estadounidenses la sacaron de la cama a la 1 de la madrugada, sin darle tiempo ni a ponerse las zapatillas. Entraron en territorio venezolano como Pedro por su casa, fueron directos a la residencia presidencial y la sacaron del país a la fuerza, arrastrándola junto a Maduro como si fueran vulgares delincuentes. Ahora se enfrenta a una cadena perpetua que podría dejarla a la sombra el resto de sus días, pero lo verdaderamente jugoso no es su caída, sino cómo diablos llegó hasta la cima. Esta es la crónica de un ascenso meteórico y retorcido, cómo una mujer nacida en el pueblo más perdido de la geografía venezolana acabó moviendo los hilos de un dictador a su antojo. Cómo narices logró enchufar a 47 familiares en la nómina del gobierno, incluyendo a su exmarido, al que dejó tirado por Maduro, y cómo el sobrino que crió como a un hijo terminó vendiéndola. Veremos cómo ese sobrino la hundió para siempre en la miseria, y cómo ella terminó firmando sentencias de muerte para quitarse de en medio a sus enemigos. Hoy vas a alucinar con 4 puntos clave. Primero, el momento exacto en que conoció a Maduro, y las palabras proféticas que soltó nada más ponerle la vista encima. Segundo, vamos a destripar la lista completa de los 47 parientes que colocó a dedo en el gobierno y la jugada maestra y cruel que le hizo a su exesposo. Tercero, la confesión de su sobrino cuando lo pillaron con las manos en la masa y 800 kilogramos de cocaína. Una frase lapidaria que lo explica absolutamente todo. Y cuarto, el documento que se acaba de filtrar, la prueba definitiva, que confirma que ella fue quien dio la orden de apretar el gatillo en esos asesinatos. Te iré avisando cuando lleguemos a cada uno de esos bombazos, pero antes es vital que entiendas el origen de esta mujer, porque en sus raíces está la clave de toda esta locura. Cilia Adela Flores vino al mundo el 15 de octubre de 1956 en un pueblo que no aparece ni en los mapas turísticos, un sitio del que es casi imposible escapar. Quédate con este nombre, Tinaquillo. Grábatelo a fuego en la memoria, porque cada paso que dio Cilia, cada horror que vas a descubrir hoy, fue con un único objetivo: no volver a ser jamás esa niña pobre de ese pueblo olvidado de la mano de Dios. Hablamos del estado Cojedes en el centro de Venezuela, a unas 3 horas de carretera infernal desde Caracas, un pueblo donde el calor te aplasta lleno de polvo y olvido. Su madre, que se llamaba igual que ella, Cilia Adela Flores, falleció en marzo del año 2016. Su padre biológico respondía al nombre de Julio Seijas, pero fue un fantasma en su vida, nunca ejerció como tal. Cilia era lo que antes llamaban despectivamente una hija natural. Y ojo que en la Venezuela de los años 50, eso no era ninguna tontería. Era una etiqueta social que pesaba como una condena.
Significaba que tus padres no habían pasado por el altar al nacer tú, que solo llevabas el apellido materno. Era sinónimo de vergüenza, de ser una paria. Significaba empezar la carrera de la vida con desventaja, mucho más abajo en el escalafón social que el resto de los mortales. Siendo aún una cría, su familia hizo las maletas rumbo a Caracas, pero no te imagines que fueron a las zonas nobles, nada de edificios de lujo. Olvídate de porteros uniformados y piscinas azules. No fueron a las urbanizaciones donde los jardines parecen de revista. Aterrizaron en el oeste de la ciudad, en las barriadas, en los cerros, donde las chabolas se amontonan unas sobre otras, desafiando la gravedad donde el agua corriente es un milagro, y la policía ni se atreve a entrar. Cilia se crió allí, alimentando esa rabia sorda que te genera la miseria cuando ves que otros disfrutan de lo que tú no puedes, ni permitirte imaginar en sueños. Esa sensación de caminar por la ciudad y cruzarte con coches que valen más dinero que toda tu casa, de mirar los rascacielos brillantes del este de Caracas, de saber en lo más profundo de tu ser que esas zonas están vetadas para ti, de entender desde muy pequeña que el mundo es un pastel mal repartido y que a ti te ha tocado nacer en el bando de los perdedores. Pero Cilia no era de las que se quedan de brazos cruzados. Hincó los codos, estudió y consiguió llegar a la universidad. Eso sí, no pisó las universidades de élite, esas facultades pijas donde van los hijos de la crème venezolana. Se matriculó en la Universidad Santa María, una privada pero de las que te puedes permitir si vas justo de las que aceptan a cualquiera que pague religiosamente la mensualidad. Consiguió su título de abogada, especializándose en derecho penal y laboral, y en 1978, con 22 añitos, pasó por el altar. Su marido se llamaba Walter Ramón Gavidia Rodríguez, y con él formó una familia trayendo al mundo a 3 hijos varones. El primogénito, Walter Jacob, nació en diciembre de 1978, el mismo año de la boda, con una Cilia de 22 años, recién cumplidos. El segundo, Josval Daniel, llegó 10 años más tarde en octubre de 1988, y el Benjamín Yoser Alexander nació en agosto de 1990. 3 hijos, un matrimonio que duró más de 15 años, una carrera de abogada. Parecía la típica vida normal y corriente de clase media baja. Pero no olvides el nombre de Walter Gavidia, porque la jugada que Cilia le hizo después, lo que hizo con él, al tocar el poder, es de una crueldad que te helará la sangre. Ya llegaremos a eso. El problema es que Cilia no se conformaba con la normalidad. Ella tenía sed de poder, y en febrero de 1992, el destino llamó a su puerta. Fue exactamente el 4 de febrero de 1992 cuando un teniente coronel del ejército venezolano decidió dar un golpe sobre la mesa e intentar derrocar al presidente. Todo comenzó aquel fatídico 4 de febrero de 1992, cuando un teniente coronel del ejército venezolano, cegado por la ambición, intentó derrocar al presidente y cambiar el rumbo de la historia. El protagonista de este drama se llamaba Hugo Rafael Chávez Frías, un personaje que marcaría un antes y un después. A sus escasos 37 años, era pura dinamita, un tipo carismático, indisciplinado y con la cabeza llena de sueños revolucionarios que había estado cocinando a fuego lento en los cuarteles. Orquestó un golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez, pero la jugada le salió fatal. Las autoridades no tardaron en ponerle las esposas, encerrarlo en una celda, y según todos los pronósticos lógicos, sepultar una carrera política que ni siquiera había tenido tiempo de despegar. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro de guión digno de una telenovela. El levantamiento militar fue un desastre, sí, pero paradójicamente catapultó a Chávez al estrellato. En un error de cálculo monumental, el gobierno lo puso frente a las cámaras de televisión nacional, pensando que al obligarlo a pedir la rendición de sus tropas, lo humillarían públicamente y acabarían con su mito.
Pero cuando Chávez abrió la boca, no siguió el guión que le habían impuesto sus captores. En lugar de sumisión, soltó una frase lapidaria que quedaría grabada a fuego, fuego en la memoria colectiva de Venezuela. Con una calma escalofriante pronunció: por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Esa pequeña pausa lo decía todo. Por ahora. Esas dos simples palabras tuvieron un efecto nuclear. No admitió una derrota absoluta, no dijo «hemos fracasado», ni «nos rendimos para siempre». Al decir «por ahora», dejó la puerta abierta de par en par, insinuando que era solo un contratiempo temporal, que esto era apenas el prólogo de una historia mucho más larga. De la noche a la mañana, aquel militar encarcelado se transfiguró en un mártir, en un símbolo viviente de esperanza para millones de personas hartas de la corrupción sistémica. Representaba algo inédito, y Cilia Flores, observando atentamente desde las barriadas del oeste de Caracas, desde su modesto despacho legal, y en medio de su ajetreada vida como madre de 3 hijos, captó la señal. Cilia vio lo que ocurría y detectó un potencial que el resto del mundo ignoraba. Donde otros veían a un golpista derrotado y humillado, ella no vio a un militar acabado que había desperdiciado su única bala. Lo que ella vio fue una escalera al poder, una oportunidad de oro para sí misma. Sin dudarlo, se ofreció para integrar su equipo de defensa. Ella, junto a un grupo de colegas leales, asumió la defensa legal de Chávez y de los otros militares rebeldes, iniciando una rutina de visitas a la prisión de Yare, semana tras semana, mes tras mes, cargando con expedientes, tramitando recursos y diseñando la estrategia jurídica para sacarlo. Pero esas visitas eran mucho más que trabajo legal. Eran sesiones maratónicas de conspiración y charla política sobre el futuro de Venezuela. Hablaban de reconstruir la patria de esa revolución socialista con la que Chávez soñaba en sus noches de encierro. Cilia era una esponja, absorbía cada idea, aprendía el juego, observaba los movimientos y calculaba sus pasos. Y fue precisamente en ese entorno carcelario donde se cruzaría con el hombre que redefiniría su existencia. Aquí entra el detalle jugoso que te prometí al principio. Entre la multitud de seguidores que peregrinaban a la cárcel para ver a Chávez, destacaba un muchacho joven, un sindicalista grandullón, que se ganaba la vida conduciendo autobuses en el metro de Caracas. Tenía un bigote frondoso, era alto corpulento y 6 años menor que Cilia. Su nombre era Nicolás Maduro Morós, un personaje que entonces parecía secundario en esta trama. Nicolás también estaba metido de lleno en la campaña para liberar al comandante, organizando piquetes, repartiendo propaganda y dando discursos en las asambleas populares. Mucho tiempo después, en noviembre de 2023, la pareja grabó un podcast, donde Cilia, ya en la cima del poder, relató con sus propias palabras el momento exacto del flechazo. Contó que en medio de esa vorágine, por sacar a Chávez de prisión, coincidieron en varias actividades callejeras y movilizaciones. Ella recuerda con claridad una asamblea específica en Catia. De repente aquel muchacho pidió el micrófono para intervenir, y al escucharlo hablar, se quedó hipnotizada mirándolo. Hizo una pausa dramática en su relato y confesó: «Dije qué inteligente, qué tipo tan inteligente». Esa fue supuestamente la primera impresión que cruzó por su mente al ver a su futuro compañero de vida. Aunque las fechas exactas del inicio de su romance son un misterio bien guardado, lo que es de dominio público es que Cilia seguía legalmente casada. Tenía 3 hijos con Walter Gavidia y un matrimonio que superaba los 15 años de historia. Pero el ambiente conspirativo de la cárcel lo cambió todo. Algo se encendió dentro de ella al ver a ese joven 6 años menor tomar la palabra con tanta pasión en aquella asamblea de barrio. Llegó 1994 y el presidente Rafael Caldera otorgó el indulto a Chávez. El teniente coronel quedó libre, y para entonces, Cilia ya era su sombra construyendo junto a Maduro
el imperio que vendría. Inevitablemente su matrimonio con Walter Gavidia se desmoronó y llegó a su fin. Los motivos reales nunca se confirmaron oficialmente, pero las malas lenguas y varias investigaciones periodísticas apuntan a un escándalo de infidelidad. Se dice que el divorcio fue precipitado por líos de faldas y pantalones, sugiriendo que Maduro quizás no era muy hábil resistiendo las tentaciones de la carne. Nunca quedó del todo claro quién traicionó a quién o si fue un acuerdo mutuo. Ante lo evidente, lo único cierto es que Cilia rompió con su pasado, dejó a su esposo tras más de 15 años de convivencia y cerró ese capítulo. Se aseguró la custodia de sus 3 hijos y se lanzó a una nueva vida junto a Nicolás Maduro, ese hombre 6 años menor que algún día se sentaría en la silla presidencial de Venezuela con ella, siempre pegada a su lado, moviendo los hilos y controlando cada respiración del poder. Para 1997, Cilia ya era pieza clave en la fundación del movimiento Quinta República, la maquinaria política de Chávez. En 1999, la apuesta dio frutos. Chávez arrasó en las elecciones y ganó la presidencia con una avalancha de votos imparable. Cilia estaba lista para cobrar su lealtad. En el año 2000 ya era diputada. En 2005 fue reelegida. Y en agosto de 2006 ocurrió un hecho sin precedentes. Cilia Flores rompió el techo de cristal. Se convirtió en la presidenta de la Asamblea Nacional, la primera mujer en la historia del país en ostentar ese cargo. La niña pobre de Tinaquillo, la hija nacida fuera del matrimonio que creció sin padre en las duras barriadas de Caracas, se había transformado oficialmente en la mujer más poderosa y temida de toda Venezuela. Pero la ambición es un saco sin fondo, y para ella tener un poco de poder no era suficiente. Quería más, siempre quiso mucho más. Atentos que aquí llega la segunda bomba informativa que os prometí soltar. Nos remontamos a julio del año 2008, cuando un tal William Díaz tiró de la manta con una denuncia que dejó a todo el país con la boca abierta. Este señor no era un cualquiera que va. Era el presidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Asamblea Nacional, un pez gordo, en su terreno. Era la voz de los currelas de la gente de a pie que se dejaba la piel en el Congreso, y lo más importante, los que veían todo lo que se cocía de puertas para adentro en los despachos. Y lo que este hombre puso sobre la mesa fue un escándalo de proporciones bíblicas. Resulta que durante un concurso de oposición para meter a nuevos funcionarios en el año 2007, hubo un pucherazo tremendo. Imaginaos el percal. El tribunal encargado de decidir quién entraba y quién se quedaba fuera estaba formado por 7 personas. Pues bien, agarraos, porque 2 de esos 7 jueces eran sangre de su sangre. Una era su prima hermana Numidia Flores. Todo queda en casa, ¿verdad? Y la otra no se queda atrás su propia nuera Magali Gutiérrez. Vamos que tenían el control total del chiringuito familiar. Con este par manejando el cotarro desde el jurado, dieron luz verde al fichaje masivo de toda la parentela de Cilia. Díaz no se cortó un pelo y sacó la lista negra completa ante la prensa. 47 personas. Habéis oído bien, 47 parientes de Cilia Flores, enchufados directamente en la nómina del gobierno por la cara. Os voy a soltar algunos nombres para que veáis el nivel de descaro. Metió a sus 4 hermanos, a los 4, a 2 sobrinos, 2 primos y, por si fuera poco, hasta a su propia madre. Ahí estaban Cilia Adela Flores, su hijo mayor, Walter Jacob Gavidia Flores y su sobrino Carlos, todos chupando del bote del Estado sin miramientos. También figuraban Eric Malpica Flores, enchufado como director de seguridad de la Asamblea, y un tal Vladimir Flores, otro primo más que se unía a la fiesta del dinero público. En total 47 individuos con el mismo apellido o lazos de sangre directos con la jefa de la Asamblea. Pero ojo que en esa lista había un nombre que nos dejó a todos patidifusos.
un nombre que por sí solo definía perfectamente la catadura moral de Cilia Flores y de qué pasta estaba hecha realmente. Era la prueba definitiva de su carácter, un movimiento maquiavélico que nadie vio venir y que lo decía todo sobre su falta de escrúpulos. Estamos hablando de Walter Gavidia. Sí, su exmarido el mismo al que había dejado tirado para irse con Maduro, el padre de sus 3 hijos. El hombre que estuvo a su lado durante 15 años para luego ser reemplazado como un mueble viejo, pues ese mismo señor aparecía ahora en la nómina de la Asamblea Nacional. ¿Os acordáis de que os pedí que no olvidarais el nombre de Walter Gavidia? Pues aquí tenéis la jugada maestra, la humillación final y absoluta. Cilia lo dejó por un tipo 6 años más joven, y años después, cuando ya estaba en la cima del poder, lo convirtió en su subordinado, en un simple empleado más a sus órdenes. Lo metió en la nómina del gobierno que ella manejaba a su antojo. Parémonos un segundo a analizar la perversidad y el retorcimiento del asunto. Poneos en situación vuestra exmujer, la madre de vuestros hijos, la que os dejó por otro. De repente se vuelve la ama y señora del país y os ofrece un curro. Y tú que no tienes dónde caerte muerto, tienes que tragar y aceptar, porque su poder es tan inmenso que decirle que no sería firmar tu sentencia de muerte civil. Eso es exactamente lo que Cilia hizo. Con el padre de sus criaturas, lo humilló públicamente de la forma más rastrera posible, y él tuvo que agachar la cabeza y aguantar el chaparrón. Cuando la prensa escandalizada le preguntó por este descarado nepotismo, Cilia soltó una perla que ya es historia de la infamia política venezolana. Con todo su papo y una frialdad pasmosa, dijo: «Mi familia ha ingresado por sus propias cualidades y méritos personales. Tócate las narices», y añadió desafiante ante las cámaras: «Me siento orgullosísima y defenderé su trabajo las veces que haga falta, le pese a quien le pese». ¿Cualidades propias? Venga ya 47 familiares, todos casualmente superdotados para el puesto, incluyendo al exmarido al que había pisoteado y humillado. Una diputada de la oposición, Pastora Medina, no se quedó callada y salió a respaldar la denuncia de Díaz, poniendo el grito en el cielo ante tal atropello. Destapó que habían despedido de forma ilegal y arbitraria a más de 46 trabajadores honrados solo para hacer hueco a la parentela de Cilia. Pero, ¿sabéis qué pasó? Absolutamente nada. Nadie movió un dedo, nadie fue investigado ni sancionado, porque meterse con Cilia era meterse con el poder absoluto, y nadie tenía los arrestos para hacerlo. Hasta que el 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez estiró la pata. Un cáncer de colon devastador se lo llevó por delante tras 14 años aferrado al sillón presidencial, y de repente el comandante ya no estaba para proteger el cortijo. Venezuela se quedó huérfana de líder, pero cuidado que Cilia llevaba 2 décadas en la sombra, preparándose meticulosamente para este preciso instante. Nicolás Maduro, su pareja desde los años 90, fue el elegido ungido por el mismísimo Chávez, como su heredero antes de pasar a mejor vida. Chávez lo anunció en televisión con un aspecto demacrado y sin pelo por la quimioterapia, dando su última orden al pueblo venezolano. Dijo aquello de: «Si algo me ocurriera que me inhabilitara mi opinión firme plena como la luna llena, es que elijan a Nicolás Maduro como presidente de la nación». Y dicho y hecho. En abril de 2013, Maduro ganó las elecciones, aunque por los pelos, con apenas 1,5 puntos de diferencia. Un resultado que olió a chamusquina, y fue muy cuestionado, pero ganó. Y 3 meses después, el 15 de julio de 2013, hicieron algo que llevaban posponiendo más de 20 años quizá, esperando el momento oportuno. Bodorrio al canto. Se casaron. Cilia ya tenía 56 años y Maduro 46, ya no eran unos críos precisamente. Llevaban más de 2 décadas viviendo en pecado, como quien dice, y no pasaron por el altar hasta que él se sentó en el trono presidencial.
Qué casualidad, ¿no? Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas y uno de los peces gordos del chavismo, ofició la ceremonia civil. Y así Cilia Flores pasó a ser oficialmente la primera dama de Venezuela. Aunque ojo al dato porque ella rechazó de plano el título de primera dama. Decía que eso era cosa de la burguesía de la alcurnia de los ricos que tanto odian de boquilla. Ella se inventó su propio mote, quería algo que sonara más revolucionario y combativo, primera combatiente. Exigió que la llamaran así en todas partes, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Suena a película de acción mala, pero es la realidad. Pero hay una cosa que tenéis que meteros en la cabeza y entender bien. Cilia nunca se conformó con ser la simple mujer del presidente. Ella era mucho más que eso. Ella jamás fue esa figura estática y amable que posa sonriente en las fotografías oficiales, ni mucho menos. Olvidad la idea de una mujer florero o un simple adorno institucional. Carmen Arteaga, una experta politóloga de la Universidad Simón Bolívar, lo dejó bien claro al explicarlo. No os quepa la menor duda, Flores es la mujer que corta el bacalao, la persona con más poder real en todo el país. Por otro lado, la analista Estefanía Reyes aportó un matiz que te deja helado. Calcular su influencia es complicadísimo, porque todo se cuece en la sombra tras las bambalinas. Su autoridad no sigue las reglas escritas, ni está en los organigramas oficiales. En esa trastienda oscura residía su verdadero secreto. Maduro era simplemente la fachada en relaciones públicas que daba la cara. Él leía los discursos, chupaba cámara en televisión y firmaba los papeles. Pero Cilia era el cerebro de la operación, la que decidía quién subía al cielo o quién bajaba a los infiernos, la que manejaba los hilos invisibles, y la única que le susurraba al oído, al presidente, lo que tenía que hacer. La gente que ha estado dentro del círculo íntimo de Maduro lo describe con pelos y señales. Dicen que gasta una mala leche impresionante, un carácter de los 1000 demonios que hace temblar las paredes. Esa era la mujer que realmente llevaba las riendas de Venezuela, una figura que nadie veía operar, pero a la que todo el mundo tenía pánico. Y mientras Venezuela se iba al garete sumida, en la crisis más bestial de su historia reciente, la familia de Cilia vivía en una burbuja de lujo obsceno. En el año 2014, saltó la liebre. Los 3 hijos de Cilia aparecieron pringados en una investigación por corrupción, un chiringuito montado con PDVSA, la petrolera estatal. Según los investigadores y los testigos que cantaron todo ante las Cortes Federales de Estados Unidos en Miami, Houston y Nueva York, el montaje funcionaba de la siguiente manera. Varios empresarios, amiguetes, pedían un préstamo en bolívares, por un valor equivalente a unos $50 millones. PDVSA devolvía ese préstamo pero en dólares, y aplicando la tasa de cambio oficial del gobierno, que era una auténtica risa comparada con el valor real de la calle. El resultado de la jugada, un pelotazo de más de $550 millones de beneficio limpio. 550 millones. Una fortuna robada directamente de las arcas que deberían haber servido para alimentar al pueblo venezolano. Los hijos de Cilia salieron retratados en la investigación codeándose con empresarios como Francisco Convit, Alejandro Betancourt y Raúl Gorrín. ¿Y qué pasó con todo ese dossier judicial? Absolutamente nada. En Venezuela se fueron de rositas, nunca pisaron un juzgado, porque tocar a la familia de Cilia era como intentar tocar el sol, te quemabas con el poder. Pero el escándalo gordo, el que iba a sacudir los cimientos del palacio, aún no había estallado. Faltaba un año para que ocurriera lo que destruiría la reputación de Cilia de por vida. Te comenté al principio que el sobrino que ella crió como a un hijo fue su perdición. Pues ahora vas a flipar con la historia completa. Para pillar bien lo que sucedió en noviembre de 2015, primero tienes que saber quién narices es Efraín Antonio Campo Flores. Técnicamente no era hijo biológico de Cilia,
sino su sobrino hijo de una hermana suya que falleció. Cuando Efraín se quedó huérfano, Cilia lo acogió, se lo llevó a su casa y lo crió a capricho como si fuera suyo, metiéndolo en los colegios más elitistas y abriéndole todas las puertas habidas y por haber. Efraín se crió en el mismísimo corazón del chavismo. Cuando Maduro trincó la presidencia en 2013, Efraín tenía barra libre para todo. Pasaporte diplomático bajo el brazo, contactos con la cúpula del gobierno y una mansión de lujo en la República Dominicana en la exclusiva zona de Casa de Campo. Tenía un yate y vivía como un auténtico magnate con 20 y pocos años. Todo esto mientras en la calle la gente corriente se pasaba horas haciendo cola bajo el sol para conseguir un triste paquete de harina. Y aquí llega el tercer punto fuerte que te prometí. El 10 de noviembre de 2015, Efraín Campo Flores y su primo Francisco Flores de Freitas volaron a Puerto Príncipe en Haití. Iban convencidos de que se reunirían con un pez gordo, un hombre que decía ser un capo del cártel de Sinaloa. Pero lo que Efraín y Francisco no se olían ni por asomo es que ese tío curraba para la DEA. Era una trampa de manual con un agente encubierto. Llevaban semanas negociando el trato. La idea de los sobrinísimos era enviar nada menos que 800 kilos de cocaína directamente a los Estados Unidos. La mercancía vendría de las FARC, la guerrilla colombiana que manejaba el cotarro del narcotráfico en la zona, y ellos se encargarían de moverla tirando de sus contactos en el gobierno. La DEA lo grabó todo, cada reunión, cada palabra, cada detalle del negocio sucio. En total, y esto consta en los papeles del juicio de cada reunión, sacaron una grabación de audio y entre 3 y 7 vídeos. Lo tienen todo documentado. En esas cintas, Efraín se fue de la lengua y explicó el plan con todo lujo de detalles, creyéndose impune. Soltó que usarían vuelos comerciales legítimos desde Caracas hasta Roatán en Honduras y que su parentesco con la pareja presidencial les abriría las puertas de par en par para el contrabando, presumiendo de tener acceso al hangar presidencial del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Estamos hablando del hangar reservado para los aviones oficiales de Venezuela. Podían sacar lo que les diera la real gana sin que nadie tuviera narices de revisarles el equipaje. Aquel 10 de noviembre fue el fin de la impunidad. En el preciso instante en que Efraín y Francisco aterrizaron en Haití, convencidos de que iban a cerrar el negocio de sus vidas, se toparon de bruces con la realidad. La DEA les había tendido una trampa perfecta y los estaba esperando. No hubo escapatoria. Los agentes los interceptaron, les colocaron los grilletes y sin perder un segundo, los embarcaron en un vuelo directo hacia el juicio que cambiaría su destino. Rumbo a Nueva York en la soledad de la cabina, y durante horas interminables comenzó el interrogatorio. A Efraín le plantaron delante una fotografía irrefutable. Aparecía él mismo sosteniendo un ladrillo de cocaína. Ante la evidencia, la arrogancia se desmoronó. «Ese soy yo», confesó sin rodeos. Cuando le presionaron sobre el contenido del paquete, no tuvo más remedio que admitir la verdad. «Tú sabes perfectamente lo que es», respondió. Y para intentar salvarse, tiró de galones, revelando su identidad. «Soy el hijastro del presidente, me crié bajo el mismo techo que Nicolás Maduro». Su primo Francisco tampoco mantuvo la boca cerrada. Cantó todo lo que sabía, admitiendo con total frialdad que controlaban a su antojo el hangar presidencial para sus operaciones. Se jactaron de poder mover cualquier mercancía sin restricciones, asegurando que ninguna autoridad se atrevería a toserles, porque al fin y al cabo eran la sagrada familia de la primera dama. Sin embargo, lo que dejó helada a la sala no fue el tráfico en sí, sino la respuesta a la gran incógnita. ¿Por qué demonios lo hacían? ¿Qué necesidad tenían dos tipos que nadaban en la abundancia con mansiones de ensueño, yates privados y coches de alta gama de jugarse el cuello con el narcotráfico internacional
La fiscalía estadounidense lo tuvo claro y resumió la motivación con una crudeza espeluznante. Todo ese flujo de dinero en efectivo tenía un único y oscuro propósito: apuntalar a su familia en el poder financiar la permanencia del clan en la cúpula venezolana. No buscaban engordar sus cuentas personales ni comprarse más juguetes caros. No era para adquirir más yates ni propiedades de lujo. El objetivo era inyectar capital en la maquinaria política del chavismo, costear campañas, comprar lealtades y garantizar que tanto Maduro como Cilia siguieran atornillados al sillón presidencial. La cocaína no era un negocio privado, era el combustible financiero para sostener la dictadura y evitar que el régimen colapsara. Cuando el escándalo estalló y ocupó las portadas de la prensa internacional, Cilia Flores reaccionó siguiendo su guión habitual: negar la mayor y atacar. Se lanzó a la yugular acusando a Estados Unidos de haber perpetrado un secuestro ilegal contra sus inocentes sobrinos. Llegó a afirmar categóricamente que poseía pruebas irrefutables de que la DEA los había raptado intentando vender una narrativa de victimismo. Maduro no tardó en unirse al coro publicando mensajes incendiarios en redes sociales donde despotricaba contra las supuestas emboscadas del imperio. Diosdado Cabello, el número 2 y hombre fuerte del régimen, repitió la consigna como un loro. Insistió en que todo era un secuestro orquestado por Washington. Pero por mucho que gritasen, la realidad era tozuda: las grabaciones de voz, los vídeos de vigilancia y las confesiones en pleno vuelo de la DEA eran pruebas demoledoras. Negarlo era imposible ante tal montaña de evidencia. Pero hay un capítulo en esta historia negra que ha caído en el olvido: un detalle macabro que nunca se investigó a fondo. Para que el juicio saliera adelante, hubo que pagar un precio de sangre. 2 testigos clave fueron brutalmente eliminados del mapa. El primero en caer fue un sujeto conocido como Hamoudi, una pieza fundamental en el engranaje. Él era el enlace venezolano que conectó a Efraín y Francisco con el informante, el puente entre los sobrinos de la pareja presidencial y la trampa que acabó con ellos. Apenas unas semanas antes de las detenciones, las FARC se encargaron de silenciarlo para siempre. Según los documentos oficiales del juicio, fue ejecutado por proveedores vinculados a la guerrilla. Pero la limpieza no terminó ahí. El segundo objetivo fue el propio topo de la DEA. Identificado en los expedientes como CEW-1 o testigo confidencial, su destino estaba sellado. En diciembre de 2015, pocas semanas después de que los sobrinos cayeran, este hombre apareció asesinado. Alguien se estaba encargando de borrar huellas. Eran los 2 testigos más valiosos, los únicos que podían trazar una línea directa entre la familia de Cilia y el narcotráfico de Estado. Ambos liquidados, uno antes y otro después del operativo. ¿Mera casualidad? Los investigadores no se chupan el dedo, aunque jamás pudieron probar quién dio la orden final de esas ejecuciones. El proceso judicial contra Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas se celebró en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y fue un calvario que se extendió durante 25 meses. Allí se expuso todo: cada audio comprometedor, cada vídeo incriminatorio. La defensa no tenía dónde agarrarse. En noviembre de 2016, el jurado dictó sentencia: culpables de conspiración para introducir cocaína en suelo estadounidense. Un año más tarde, en diciembre de 2017, el juez Paul Crotty bajó el mazo para dictar la condena definitiva. Efraín Antonio Campo Flores, 18 años a la sombra. Francisco Flores de Freitas, otros 18 años de prisión. Justicia severa, pero la trama guardaba un último giro dramático tras los registros. Al inspeccionar a fondo su lujosa mansión en la República Dominicana, los agentes se quedaron de piedra con lo que hallaron. Había 130 kilos adicionales de droga escondidos. 130 kilos de cocaína y heroína, de los cuales 80 estaban ocultos en la propia vivienda. El resto del alijo descansaba plácidamente en su yate. El sobrino predilecto, el niño mimado que Cilia crió como a un hijo,
tenía un barco cargado de heroína. Todo esto sucedía en su paraíso privado de República Dominicana, lejos de la miseria que asolaba su país. Es indignante pensar que mientras las madres venezolanas no encontraban ni leche para sus bebés y los hospitales se quedaban desabastecidos, mientras los ancianos fallecían por falta de pastillas para la tensión y millones de personas huían desesperadas, cruzando a pie el infierno de la selva del Darién, este sujeto disfrutaba de un yate repleto de heroína, financiada con el dolor de su pueblo. Y que nadie se engañe, Cilia lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Hablamos de la mujer que mueve los hilos, la que tiene oídos en todas las paredes, con un carácter de 1000 demonios, y a la que no se le escapa ni un suspiro en los pasillos del poder. Seguro que te suena esa sensación. Sabes perfectamente lo que es dejarse la piel criando a un chaval, dándole todos los caprichos que tú jamás pudiste tener, madrugando cada día, para que su plato nunca esté vacío, y echando más horas que un reloj en el curro para pagarle una educación decente. Te pasas la vida sacrificándote, renunciando a tus propios sueños y quitándote el pan de la boca si hace falta. Todo con un único objetivo: que ese crío tenga las oportunidades de oro que a ti por desgracia te cerraron en las narices. Fantaseas con su futuro. Te imaginas que te va a superar en todo, que llegará a lo más alto, que aprovechará ese trampolín que le construiste con tu sudor para hacer el bien. Pero al final, esa persona te pega la puñalada trapera más dolorosa y te decepciona de la forma más cruel que te puedas imaginar. Descubres que todo tu esfuerzo cayó en saco roto y que lamentablemente eligió el camino de la perdición. Eso te rompe por dentro de una manera que no hay palabras para describir. Es un dolor sordo, de esos que se te instalan en el pecho y no te dejan respirar, una angustia que se te mete hasta en los huesos, que no desaparece y que te hace darle vueltas a la cabeza, preguntándote, ¿dónde metiste la pata? Pero ojo, porque hay un abismo gigantesco entre lo que tú sentirías y lo que sintió Cilia. Cuando una madre corriente se entera de que su hijo ha cometido una atrocidad, se le cae la cara de vergüenza, se le parte el alma, y no para de preguntarse qué narices hizo mal en la crianza, cuestionándose si falló en los valores fundamentales. A veces se encierra a llorar a lágrima viva donde nadie la vea para no derrumbarse. Pero Cilia es de otra pasta. Ella no soltó ni una lágrima, no se abochornó lo más mínimo, ni perdió un segundo pensando en sus fallos. Lo que hizo Cilia fue remover Roma con Santiago, moviendo cada hilo posible para sacar a su gente de la trena. Durante 7 largos años tiró de agenda, utilizó todos sus contactos, su inmensa influencia y el poder absoluto que ostenta para intentar liberarlo, y en octubre de 2022 se salió con la suya. Joe Biden, el mismísimo presidente de los Estados Unidos, indultó a los famosos narcosobrinos. Todo esto formó parte de un intercambio de cromos a alto nivel, una jugada maestra de la diplomacia oscura. Estados Unidos puso en la calle a Efraín Campo y a Francisco Flores, devolviéndoles la libertad que no merecían. Como contrapartida, Venezuela soltó a 7 estadounidenses, que mantenía retenidos, entre ellos 5 directivos de la petrolera Citgo, un trueque vergonzoso, traficantes condenados por la justicia a cambio de rehenes políticos usados como moneda de cambio. Cilia recuperó a su sobrino del alma y jamás, bajo ninguna circunstancia, abrió la boca para reconocer públicamente los delitos que él había cometido. Nunca tuvo la decencia de pedir perdón al pueblo venezolano. Jamás admitió que su clan familiar estaba metido hasta el cuello en el negocio del polvo blanco. Nunca lo hizo, porque para Cilia los suyos siempre han estado por encima de Venezuela, por encima de los millones de ciudadanos que sufren y, por supuesto, por encima de cualquier ley moral. Pero claro, el escándalo de los narcosobrinos era solamente la punta del iceberg de toda la podredumbre que escondían. Lo que estaba ocurriendo de puertas para adentro en Venezuela
en las calles, en las prisiones y en esos centros de detención clandestinos que parecen sacados de una película de terror, era infinitamente peor. Para que te hagas una idea de la magnitud del horror, tienes que entender que sucedía cuando alguien tenía las agallas de protestar, cuando alguien osaba criticar al gobierno en redes, o simplemente cuando te colgaban la etiqueta de sospechoso u opositor. Te detenían sin miramientos, a veces con un papel del juez y otras veces por la cara sin ninguna orden ni justificación legal. Te arrastraban a centros de detención secretos, agujeros negros, cuya existencia nadie conocía oficialmente. Y allí, lejos de los focos, sin abogados que te defiendan y sin que tu familia sepa si estás vivo o muerto, comenzaba la verdadera pesadilla. En 2018 la Corte Penal Internacional, ese tribunal de La Haya, encargado de juzgar los crímenes de guerra y contra la humanidad, decidió abrir una investigación formal contra el régimen de Maduro. Bautizaron el expediente como Situación Venezuela 1, un nombre técnico para un drama humano colosal. Era un hecho histórico la primera vez que la Corte Penal Internacional ponía la lupa sobre un gobierno de América Latina por presuntos crímenes de lesa humanidad. Fue un hito sin precedentes. El fiscal jefe de aquel entonces, Karim Khan, lo dejó cristalino con unas palabras que no admitían doble lectura. Afirmó que existía una base más que razonable para creer que se habían perpetrado crímenes de lesa humanidad en territorio venezolano. Delitos gravísimos que no pueden quedar impunes y que exigen una investigación exhaustiva y un juicio justo, caiga quien caiga. ¿Y qué fue lo que destaparon los investigadores? Pues una persecución política sistemática y brutal contra cualquiera que se atreviera a levantar la voz contra el gobierno. Detenciones totalmente arbitrarias de opositores periodistas que contaban la verdad y activistas que luchaban por los derechos humanos. Torturas espeluznantes en los calabozos del SEBIN, el Servicio de Inteligencia Violencia de Género, y abusos contra presos políticos, tanto hombres como mujeres sin distinción. Desapariciones forzadas de gente que se esfumó de la faz de la tierra, ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes, pero que también se aplicaban a los disidentes políticos para quitárselos de en medio. La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela realizó un trabajo titánico que nadie se había atrevido a hacer antes. Se sentaron cara a cara con las víctimas y los supervivientes para documentar el horror. Registraron caso por caso cada atrocidad. Confirmaron 122 casos de víctimas de tortura entre los años 2014 y 2022. Y ojo que estos son solo los casos que pudieron verificar al 100% con pruebas irrefutables. Había cientos más en la sombra. Los relatos de las víctimas sobre lo que les hacían en los interrogatorios te ponen los pelos de punta, parecen sacados de la Inquisición. Les aplicaban descargas eléctricas en las zonas más íntimas y sensibles del cuerpo, les practicaban ahogadillas metiéndoles la cabeza en tanques de agua o bolsas hasta que estaban a un paso de perder el conocimiento y ver la luz al final del túnel. Les daban palizas brutales que se prolongaban durante horas eternas, rompiéndoles los huesos, arrancándoles las uñas de cuajo y lanzándoles amenazas de muerte constantes. Te vamos a matar y te vamos a enterrar donde nadie te encuentre jamás. Y lo más retorcido, amenazaban con hacerle daño a sus mujeres, a sus hijas o a sus madres, de la forma más sádica posible, si no cantaban lo que los torturadores querían oír. Los dejaban desnudos como vinieron al mundo, en celdas heladas con el aire acondicionado a toda potencia, tiritando de frío durante horas e incluso días enteros. Los tenían inmovilizados, retorcidos en posturas tan antinaturales y dolorosas, que tras horas de agonía, sus músculos se atrofiaban hasta el punto de perder toda movilidad en los brazos. Un superviviente, todavía con el terror en la mirada, confesó el infierno psicológico al que fue sometido. Le obligaron a escuchar minuto a minuto los alaridos desgarradores de su propio hermano siendo torturado en la habitación contigua.
Y ojo a esto, porque otra de las víctimas, una mujer, relató entre lágrimas cómo se ensañaron con ella, infligiéndole el tipo de daño más humillante y atroz que se le puede causar a un ser humano, violando su integridad de la forma más vil posible. Se lo hicieron repetidas veces sin piedad alguna, mientras le susurraban al oído con desprecio que ese era el castigo que merecían las traidoras por abrir la boca más de la cuenta. Marta Baliñas, la presidenta de la misión, no se ha andado con rodeos y ha soltado una bomba informativa con unas declaraciones que no dejan títere con cabeza y aclaran el panorama. Según sus exhaustivas investigaciones y análisis forenses, queda clarísimo que el Estado venezolano no es un mero espectador, sino el verdugo principal en esta historia de terror. Utilizan sin ningún pudor a los servicios de inteligencia y a sus propios agentes como perros de presa para silenciar y machacar cualquier atisbo de disidencia dentro de las fronteras del país. Todo este entramado desemboca en delitos gravísimos y violaciones de derechos humanos que te ponen los pelos de punta, incluyendo torturas medievales y violencia sexual sistemática. Lo más fuerte de todo, según la misión, es que la repetición constante de estas barbaridades destapa un patrón de represión calculado mil. Olvida la idea de que esto eran simples deslices de 4 funcionarios corruptos o errores puntuales de gestión para nada. Hablamos de una política de Estado fría y calculada al milímetro. Cilia estaba moviendo los hilos en el epicentro de la trama, pero agárrate, porque lo peor está por venir. Lo que te voy a desvelar ahora mismo, esa bomba que los fiscales de Estados Unidos han soltado hace apenas unas horas, es una información tan clasificada que ni la propia ONU la veía venir. Es el giro definitivo. Pero antes de meternos en ese barro, necesito que visualices una cifra concreta, un solo número que resume a la perfección el horror que se vivía en las calles de Venezuela. Remontémonos al año 2022, cuando la organización venezolana Provea, trabajando codo con el Centro Gumilla, sacó a la luz un informe demoledor. Se centraron en destapar las ejecuciones extrajudiciales, poniendo negro sobre blanco lo que estaba ocurriendo en la oscuridad. No eran rumores. Documentaron con pelos y señales, nombres, apellidos y fechas exactas a todas aquellas personas silenciadas para siempre por las fuerzas de seguridad del Estado. Atención al dato porque hiela la sangre. Solo en 2022, en un único año, cayeron 824 personas. 824 vidas truncadas. Rafael Uzcategui, el director de Provea, lo dejó cristalino. Estas cifras de terror demuestran que la violencia estatal no es casualidad, es una herramienta sistemática. Se trata de un mecanismo de control social puro y duro, diseñado para mantener a la población paralizada por el miedo. Una herramienta sistemática y brutal. La premisa es escalofriante, pero sencilla: matar para controlar y asegurar el poder. ¿Y adivina quién estaba sentada en el trono, orquestando todo este macabro sistema desde las sombras? Nada menos que Cilia Flores. Aquí llega el cuarto punto de esta historia de terror, la exclusiva que la Fiscalía de Estados Unidos ha destapado esta misma semana y que hasta ahora era un secreto a voces que nadie tenía el valor de pronunciar. En el escrito de acusación formal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, presentado ante el Distrito Sur de Nueva York y desclasificado tras su captura, existen párrafos que reescriben todo lo que creíamos saber. Quiero que abras bien los oídos y no pierdas detalle de lo que viene a continuación. Estamos ante el asunto más grave de todo el escándalo, una verdad incómoda que ningún medio de comunicación venezolano se atrevió a publicar durante años por miedo a las represalias. Te voy a leer textualmente, palabra por palabra, la acusación que sostienen los fiscales federales. La justicia estadounidense asegura sin titubeos que Maduro y su mujer Cilia Flores no solo gobernaban, sino que mantenían y dirigían sus propias pandillas criminales. Estaban financiadas con dinero público, conocidas popularmente como colectivos,
y su único propósito era facilitar y blindar sus operaciones de narcotráfico a gran escala. Piénsalo bien, pandillas callejeras a sueldo del Estado, los infames colectivos que todos temían. Estos colectivos son grupos de civiles armados hasta los dientes que imponen su ley en los barrios de Venezuela, aunque el gobierno en su cinismo los venda como inofensivas organizaciones comunitarias. Pero no nos engañemos. En la práctica son matones a sueldo sicarios, con placa no oficial, que responden única y exclusivamente a las órdenes del poder establecido. Seguro que te has hartado de ver estas imágenes en los telediarios. Tipos montados en motos con la cara tapada por pasamontañas, abriendo fuego contra los manifestantes y dando palizas brutales a cualquiera que tenga la osadía de protestar. Pues agárrate, porque según la Fiscalía de los Estados Unidos, Nicolás Maduro y Cilia Flores utilizaban a estos grupos no solo para reprimir, sino para blindar sus turbios negocios de narcotráfico. Pero espera que el informe no se queda ahí. El párrafo sigue, y lo que destapa a continuación es todavía más escabroso, mucho más terrible de lo que imaginas. Resulta que también daban la orden directa de ejecutar secuestros, propinar palizas de muerte y cometer asesinatos contra todo aquel que tuviera deudas pendientes por temas de drogas o contra cualquiera que de algún modo se atreviera a entorpecer su inmensa operación de narcotráfico. Y ojo al dato que esto incluye, hasta la eliminación de un importante capo de la droga local en la mismísima Caracas, en Venezuela. Frena en seco un momento y vuelve a procesar lo que acabas de escuchar. Haz el favor de releerlo mentalmente para que asimiles la gravedad de lo que estamos diciendo. Estamos hablando de ordenar asesinatos a sangre fría. Y no fue cosa solo de Maduro. Fueron Maduro y su mujer, mano a mano, los dos juntos, mandando secuestrar a gente, ordenando que les dieran unas palizas de espanto y ordenando liquidarlos sin miramientos. Todo iba contra aquellos que les debían dinero procedente de la droga, contra quienes estorbaban en el negocio. Fíjate bien, aquella mujer que nació en Tinaquillo, esa chiquilla que se crió en las barriadas humildes del oeste de Caracas, la abogada, que supuestamente se especializó en derechos humanos, terminando por dar la orden de asesinar a personas. Esa es la cruda realidad que nadie se atrevía a contar en voz alta. Esa es la verdad oscura que por fin ha salido a la luz pública. Ahí la tenéis, esa es Cilia Flores, conocida como la narcotía. Pero ¿cómo diablos ha ocurrido esto? ¿Cómo ha llegado hasta esa posición? Esa es la pregunta del millón que no deja de rondarnos la cabeza a todos. ¿Cómo una mujer que creció sin tener absolutamente nada acabó dando órdenes para matar a gente? ¿Cómo alguien que vivió la pobreza y la miseria en sus propias carnes fue capaz de destrozar la vida de millones de pobres sin que le temblara el pulso? ¿Cómo es posible que una persona marcada a fuego por la discriminación de ser una hija ilegítima acabe convirtiéndose en el verdugo que discrimina y aplasta a millones de compatriotas? Le he dado 1000 vueltas a este asunto, y sinceramente creo que la clave de este enigma reside precisamente en todas esas carencias que definieron su infancia, en todo aquello que se le negó. Cilia se crió en la más absoluta pobreza, y eso deja cicatrices imborrables. Creció sin la figura de un padre, y bajo la pesada losa de la vergüenza de ser lo que entonces llamaban una hija natural, en un país y una época donde esa etiqueta te condenaba socialmente. Se hizo adulta en las barriadas, observando con envidia cómo otros lo tenían todo, mientras a ella la vida no le ofrecía absolutamente nada. Esa desigualdad sembró en ella una rabia profunda, un rencor silencioso, que fue fermentando y creciendo durante años en su interior. Y cuando por fin el destino cambió las cartas, cuando alcanzó la cima del poder y tuvo entre sus manos aquello que siempre había ambiciado, ocurrió algo psicológicamente devastador. Se negó en rotundo a soltarlo.
No podía permitirse perderlo porque dejar ir el poder significaba regresar a ser aquella niña insignificante y pobre de Tinaquillo. Significaba volver a ser un cero a la izquierda, volver a la nada. Implicaba ver desmoronarse todo el imperio que había levantado con uñas y dientes durante décadas. Y ese escenario para una mujer como Cilia era sencillamente inconcebible. Así que tomó la determinación de hacer lo que hiciera falta para perpetuarse, cruzando cualquier línea moral, al precio que fuese. Incrustó a todo su clan en la estructura del Estado, metió a 47 familiares directos en nómina, incluyendo a su madre, sus hermanos primos sobrinos y hasta a su exmarido. No se fiaba de nadie que no llevara su misma sangre, convencida de que solo la familia le guardaría lealtad ciega y la protegería hasta el desenlace final. Pasó a controlar totalmente a Nicolás Maduro. Se convirtió en su asesora, su directora de orquesta, dictándole cada paso, porque ella siempre fue la mente maestra más astuta, despiadada y calculadora que él. Maduro era la fachada pública, pero Cilia era el cerebro que operaba en la sombra. Y cuando estalló el escándalo y sus sobrinos fueron detenidos por tráfico de cocaína, no dudó un segundo en protegerlos. Removió cielo y tierra utilizando todos los recursos del Estado para intentar liberarlos. Lo negó todo con vehemencia, lanzó ataques furibundos contra Estados Unidos e inventó narrativas conspiranoicas sobre supuestos secuestros, demostrando que para ella la familia estaba por encima de la verdad, por encima de la vergüenza internacional y, por supuesto, muy por encima de Venezuela. Y cuando el pueblo dijo basta, cuando millones de venezolanos inundaron las calles clamando justicia, cuando los estudiantes se desgañitaban gritando libertad, cuando las madres desesperadas exigían comida para sus hijos hambrientos, su respuesta fue ordenar una represión brutal. Torturas para quien osara alzar la voz, ejecuciones selectivas para los que estorbaban en su camino, y una campaña de terror sistemático para no perder las riendas del control. Todo valía con tal de no regresar a la miseria de Tinaquillo, todo estaba justificado para no perder el estatus y la fortuna que había amasado. Cualquier atrocidad era un precio aceptable para seguir ostentando el título de la mujer con más poder de toda Venezuela. La politóloga colombiana Nastasja Rojas, profesora experta en derechos humanos de la Universidad Javeriana, lo resumió con una precisión quirúrgica. El chavismo traicionó sus propios principios fundacionales al elevarla a la categoría de primera combatiente, una contradicción con patas. Fue la traición definitiva. Cilia, que venía de las entrañas del pueblo, terminó siendo la artífice de la destrucción de ese mismo pueblo. Cilia era mujer y dio luz verde a la tortura de otras mujeres. Cilia era abogada, juraba defender los derechos humanos y sin embargo ordenó pisotearlos miles de veces sin que le temblara el pulso. Representa sin duda la contradicción más salvaje y brutal de la historia contemporánea venezolana. Mientras Venezuela se desangraba lentamente, mientras la gente moría de hambre o por falta de medicinas básicas, los hijos de Cilia vivían a cuerpo de rey, rodeados de lujos obscenos. Dejadme que os ponga en contexto sobre lo que ocurría en Venezuela allá por febrero de 2014. Fue el inicio de lo que se bautizó como la salida o la primavera venezolana. La chispa prendió cuando un grupo de estudiantes universitarios salió a protestar contra la inseguridad galopante en el estado Táchira, en la frontera con Colombia. La policía reprimió aquella manifestación con una violencia desmedida, y aquel acto fue el detonante que hizo explotar la indignación nacional. De repente el país entero era un polvorín protestas en Caracas, Maracaibo, Valencia, Mérida. Los estudiantes tomaron el asfalto exigiendo un cambio real. Se unieron madres que salían a golpear cacerolas porque no encontraban ni un litro de leche para sus hijos. Se unieron jóvenes hastiados de la delincuencia del desabastecimiento y de una inflación voraz que se comía sus salarios. Las barricadas se multiplicaron por cada esquina. Las calles se desbordaron de ciudadanos hartos
y el gobierno respondió con su única receta conocida: violencia pura y dura, lluvia de gases lacrimógenos, perdigones, a quemarropa y balas de plomo. Los famosos colectivos, esas bandas paramilitares armadas y financiadas por el régimen, recibieron luz verde para salir a cazar. Recorrían las ciudades en motos, disparando indiscriminadamente contra los manifestantes. Sin uniforme, sin identificación, sin rendir cuentas a ninguna ley, actuaban como escuadrones de la muerte con total impunidad. El saldo fue trágico. 43 personas perdieron la vida en aquellas jornadas. 43 historias truncadas, de estudiantes trabajadores y madres que lo único que pedían era vivir en un país mejor. Una de las imágenes más dolorosas fue la de Génesis Carmona, una joven reina de belleza de 22 años que cayó desplomada tras recibir un disparo en la cabeza mientras se manifestaba pacíficamente en Valencia. Otro caso emblemático fue el de Basil da Costa, un estudiante de 24 años asesinado a sangre fría el primer día de las protestas en Caracas. Los hospitales colapsaron con cientos de heridos. Las mazmorras del régimen se llenaron de nuevos presos políticos y Venezuela entera ardía por los cuatro costados sumida en el caos más absoluto. Y justo en ese instante, en el preciso momento en que la nación venezolana se caía a pedazos y se desangraba lentamente, dos protagonistas de esta historia disfrutaban de una realidad paralela a miles de kilómetros de la tragedia. Se trata de Walter y Joshua Gavidia Flores, los vástagos del primer matrimonio de la primera dama, Cilia Flores, quienes se encontraban viviendo la dolce vita en el corazón de Madrid, España, instalados a todo dar en el emblemático Hotel Ritz. Para quienes no lo conozcan, el Hotel Ritz de Madrid no es un alojamiento cualquiera. Es el epítome del lujo en el viejo continente, un palacio de la Belle Époque, situado estratégicamente frente al majestuoso Museo del Prado. Estamos hablando de un lugar donde los pasillos están iluminados por gigantescos candelabros de cristal de Bohemia y donde tus zapatos pisan exclusivos pisos de mármol italiano importado. Las suites en este recinto superan fácilmente los 1.000 euros por cada noche de pernocta. Es el refugio predilecto de jeques del petróleo, celebridades de Hollywood y la aristocracia europea. Y allí, entre la crema y nata, se escondían los hijos de Cilia. Su estancia no fue breve ni modesta. Se extendió durante 18 largos días de puro derroche y ostentación. Fue el diario español La Razón el que destapó la olla, realizando una investigación exhaustiva que sacó a la luz las cifras escandalosas de este viaje de placer. Atentos a este dato, solamente en el concepto de alojamiento, sin sumar los banquetes ni las compras de lujo, la factura ascendió a 44.000 euros, lo que equivale a casi 50.000 dólares americanos. Todo ese dinero quemado en apenas 18 días. Para ponerlo en una perspectiva dolorosa en aquel entonces, el salario mínimo en Venezuela no llegaba ni para cubrir lo básico. La cifra es devastadora, lo que los hijastros del mandatario despilfarraban en una sola noche de sueño en el Ritz a un trabajador venezolano promedio le costaría 3 años de sudor y lágrimas conseguirlo. Imagínenlo bien, 3 años completos, más de 1.000 días de jornada laboral ininterrumpida simplemente para pagar una noche de almohada de los príncipes en Madrid. Mientras ellos pedían servicio a la habitación en Venezuela, la gente común no encontraba ni siquiera rollos de papel higiénico en los anaqueles vacíos de los supermercados. Mientras las madres venezolanas soportaban colas interminables de 6 horas bajo un sol inclemente solo para pelear por un paquete de harina de maíz. Mientras las abuelas con la dignidad rota se veían obligadas a rebuscar sobras en la basura porque la pensión no les daba ni para una barra de pan, y mientras los recién nacidos fallecían, bebés que perdían la vida en hospitales colapsados por falta de incubadoras y ancianos que se apagaban lentamente porque no existía insulina para tratar su diabetes.
mientras el caos reinaba y la muerte acechaba en cada esquina por la falta de insumos médicos básicos. Mientras los estudiantes eran asesinados en el asfalto simplemente por tener la valentía de alzar la voz, este par se paseaba por Madrid renovando su guardarropa con marcas de alta costura. Se les veía frecuentando las boutiques más exclusivas de la calle Serrano y deleitándose con cenas de langosta y caviar en restaurantes galardonados con estrellas Michelin. Brindaban con botellas de champán de 200 euros la unidad y caminaban por los jardines del Retiro con la arrogancia de quien se cree heredero de una monarquía europea. Vivían como verdaderos príncipes completamente ajenos a la realidad, como si Venezuela fuese un mito lejano y el sufrimiento de millones de compatriotas no fuera con ellos. Lo más indignante es que nadie los increpaba, nadie los detenía ni cuestionaba el origen de esa fortuna obscena, porque llevaban el apellido del poder. Eran los intocables de la familia Flores, pero el destino tiene giros inesperados. A la 1 de la madrugada del 3 de enero de 2026, la historia cambió para siempre. Todo concluyó abruptamente. Mientras Caracas dormía su sueño inquieto y las luces de la capital estaban tenues, la población no tenía la menor sospecha del terremoto geopolítico que estaba por suceder. De repente el silencio nocturno se rompió con un zumbido creciente en el cielo, un sonido vibrante y aterrador que nadie pudo identificar en los primeros segundos. Eran helicópteros, pero no uno ni dos, sino decenas de aeronaves de combate transportando a las fuerzas especiales de los Estados Unidos. La temida Fuerza Delta, la unidad de élite más letal y precisa del ejército norteamericano, había violado el espacio aéreo y estaba sobre el objetivo. La misión fue bautizada con el nombre código Operación Resolución Absoluta, y el infierno se desató primero con los bombardeos estratégicos. Los misiles impactaron objetivos militares clave en Caracas, en el estado Miranda, en Aragua, y en la zona costera de La Guaira, con precisión quirúrgica. El fuerte Tiuna, símbolo del poder castrense y sede del Ministerio de Defensa, se convirtió en una antorcha gigante, ardiendo en llamas visibles desde toda la ciudad. Las bases aéreas fueron neutralizadas en cuestión de minutos. Con los radares hechos polvo, la Fuerza Aérea Venezolana quedó inoperativa, sin poder despegar ni una sola nave. Y mientras las explosiones teñían de naranja el cielo caraqueño y el humo negro asfixiaba la atmósfera, un comando táctico se dirigía a la joya de la corona, la residencia presidencial. Ingresaron al perímetro como fantasmas sin encontrar ninguna resistencia real que pudiera detenerlos. La Guardia de Honor, aturdida y confundida por la magnitud del ataque aéreo, quedó paralizada sin saber cómo reaccionar ante la invasión. El comando subió las escaleras a paso veloz, derribaron la puerta del dormitorio principal y allí encontraron a Nicolás Maduro y Cilia Flores vulnerables en su lecho. Despertados bruscamente por el estruendo de las bombas sin procesar aún que su reinado había terminado, fueron sacados de la cama y esposados de inmediato. No hubo espacio para diálogos, ni negociaciones, tampoco hubo lucha. Solo se escuchó el frío sonido metálico de las esposas, cerrándose sobre sus muñecas. Fueron arrastrados hacia un helicóptero Black Hawk que esperaba con los rotores, girando listos para extraerlos del territorio nacional. Apenas 30 minutos después de que comenzara el asalto, el objetivo principal ya estaba en el aire volando rumbo a Estados Unidos para enfrentar la justicia que habían esquivado por 25 años. La confirmación llegó horas más tarde de boca de Donald Trump, quien habló desde su fortaleza en Mar-a-Lago, Florida, flanqueado por su alto mando militar. Con una sonrisa de satisfacción en el rostro, se dirigió a las cámaras del mundo. Sus palabras fueron lapidarias. Los Estados Unidos de América han ejecutado con éxito un ataque masivo contra el régimen, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, quienes ya han sido extraídos del país. Cuando la prensa le cuestionó sobre los detalles logísticos de semejante hazaña, respondió con su retórica habitual y grandilocuente. Fue una combinación de una planificación impecable
y el uso de nuestras mejores y más grandes tropas, sentenció. Poco después, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, se encargó de oficializar la situación legal con un anuncio contundente. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han sido acusados formalmente ante el Distrito Sur de Nueva York y deberán responder por sus crímenes. Vamos a repasar el pliego de cargos que pesa sobre Cilia Flores, porque la lista es escalofriante. Hablamos de una conspiración a gran escala para introducir cocaína en los Estados Unidos, pero también de posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. No son delitos menores. Estamos ante una conspiración para poseer armamento de guerra pesado. Las penas que solicita la Fiscalía son demoledoras y van desde los 20 años de reclusión hasta la cadena perpetua. ¿Han escuchado bien? Reclusión de por vida. Ese es el destino que le espera a la mujer que manejaba los hilos de todo un país desde la sombra, operando siempre desde la trastienda del poder. La misma mujer que presuntamente ordenaba ejecuciones y protegía a los capos del narcotráfico, ahora se pudre en una celda fría de Nueva York, despojada de su inmunidad, a la espera de un juicio histórico en este año 2026. Hay una fotografía que está incendiando las redes sociales y los informativos desde esta madrugada, una imagen que muchos esperaban ver desde hace años. Es la foto de Nicolás Maduro descendiendo la escalerilla de un avión federal en la base aérea de Stewart, en Nueva York. La estampa es demoledora. Lo vemos esposado con la mirada clavada en el suelo, totalmente rodeado por agentes del FBI y de la DEA. El hombre que se creía intocable, el dictador, que se reía en la cara de la comunidad internacional, el mismo que bailaba salsa en directo. Mientras su propio pueblo moría de hambre, ahora aparece con los grilletes puestos, vencido, derrotado y sin nadie que le ría las gracias. Y en otro vuelo paralelo aterrizando en el mismo destino, se encontraba Cilia, la mujer más poderosa de Venezuela, la que lo controlaba todo con mano de hierro y un genio de los 1000 demonios. La conocida como la narcotía, también ha caído. Ha llegado igualmente esposada humillada ante las cámaras y despojada de todo su poder. Es el fin de una era de impunidad. No podemos olvidar el drama humano detrás de esto. 8 millones de venezolanos se vieron obligados a huir de su tierra en los últimos años para sobrevivir. 8 millones. Es una cifra tan colosal que cuesta procesarla mentalmente. Es un número que marea y que representa un dolor incalculable. Para que se hagan una idea, es más gente que la población total de Suiza o de Austria. Es un éxodo masivo superior a la población de muchos estados europeos. Estamos hablando de la diáspora más grande en toda la historia de América Latina, superando con creces al exilio cubano o a cualquier otro fenómeno migratorio que hayamos visto en la región. Y detrás de cada uno de esos 8 millones de estadísticas, hay una historia personal, un drama con nombres y apellidos que te rompe el corazón. Hablo de madres que tuvieron que dejar a sus hijos pequeños al cuidado de las abuelas, porque no tenían cómo alimentarlos, mujeres que emigraron a Colombia, Perú o Chile para trabajar en lo que saliera, limpiando casas, vendiendo baratijas en la calle o fregando. Platos en la cocina de cualquier restaurante solo para poder enviar unos euros o dólares a Venezuela y que sus hijos pudieran llevarse algo a la boca. Hablo de padres de familia que cruzaron a pie el infierno del Darién, esa selva impenetrable que separa Colombia de Panamá y que se ha tragado tantas vidas. Son 70 kilómetros de montañas traicioneras, ríos caudalosos, bestias salvajes y grupos paramilitares que se dedican a robar, violar y matar a los migrantes. Miles de venezolanos perdieron la vida en esa selva maldita ahogados en el fango, picados por víboras o asesinados por bandidos sin escrúpulos. Sus cuerpos quedaron abandonados en la espesura sin nombre, sin una cruz en una tumba anónima, olvidada por todos, menos por sus familias. Pienso en esas abuelas que jamás volvieron a ver a sus nietos
que los vieron crecer a través de la pantalla pixelada de una videollamada y que murieron con la angustia de no poder abrazarlos una última vez. Familias destrozadas para siempre, hermanos, dispersos por el mundo que no se han visto las caras en años debido a la crisis. Abuelos que no conocen a sus nietos, hijos, que no pudieron llegar a tiempo para despedirse de sus padres en su lecho de muerte. Es una herida que no cierra. Son millones de sueños hechos añicos, vidas profesionales, arruinadas por el capricho de una dictadura. Gente preparadísima, médicos, ingenieros, abogados en Venezuela, que ahora se ganan la vida como taxistas o camareros, empezando de cero a los 40 o 50 años, con títulos universitarios que ahora son papel mojado en el extranjero. Todo ese sufrimiento, todas esas vidas rotas, todo ese dolor inmenso, provocado únicamente por la ambición desmedida de dos personas. Todo para que Maduro y Cilia pudieran aferrarse al trono, todo para que su clan familiar viviera a cuerpo de rey mientras el pueblo caía muerto de inanición. Quizá tú conozcas a alguien que vino desde muy abajo, alguien que peleó con uñas y dientes, sacrificando lo inimaginable sin que nadie lo viera. Alguien que madrugaba antes de que saliera el sol para ir a currar a alguien que llegó lejos a pesar de tener todos los vientos en contra. Y eso te llena de orgullo porque sabes lo que cuesta subir esa cuesta, porque sabes que no te regalan nada, y porque quizás lo has vivido en tus propias carnes. Hay una belleza intrínseca en la meritocracia, en ver a alguien de origen humilde llegar a la cima. Nos da esperanza. Es un mensaje poderoso. Si ella pudo, quizá yo también. Pero que nadie se equivoque, la historia de Cilia Flores no tiene nada que ver con eso. Cilia representa todo lo contrario a la superación honesta. Cilia es la historia de alguien que trepó al poder y lo utilizó para destruir a su propia gente, alguien que tuvo la oportunidad de cambiar las cosas y eligió saquear las arcas públicas. Ella pudo haber tendido la mano a millones de mujeres que venían del mismo lugar que ella, pero prefirió darles la espalda. Mujeres de las barriadas, mujeres que crecieron sin padre, mujeres sin oportunidades, madres solteras que luchan cada día por sacar a los suyos adelante. Y ella decidió aplastarlas. Déjame decirte una verdad sobre las mujeres venezolanas. Son guerreras que llevan décadas esperando justicia. Durante mucho tiempo, soñaron con que una mujer llegara a la cúpula del poder, una mujer que entendiera de verdad lo que es levantarse a las 4 de la madrugada, para hacer cola por un paquete de harina. Una mujer que supiera lo que es criar hijos en soledad. Una mujer que conociera el sufrimiento real de la calle. Esperaban una mujer que hiciera justicia social. Y cuando Cilia llegó a lo más alto, muchas pensaron ingenuamente, por fin, alguien como nosotras nos va a defender. Pero fue todo una mentira. Cilia llegó, vio el poder y las traicionó de la forma más cruel posible. Mientras las madres venezolanas rebuscaban comida en los contenedores de basura, Cilia enchufaba a toda su familia en puestos clave del gobierno. Mientras las ancianas fallecían por falta de medicinas básicas, los hijos de Cilia se gastaban 40.000 euros en hoteles de gran lujo. Mientras las mujeres eran torturadas en las cárceles del régimen, Cilia ordenaba más represión. La traición más grande no fue solo al pueblo venezolano. En general, fue una puñalada directa al corazón de las mujeres venezolanas a las que creyeron en ella. Aquí, la verdadera infamia, lo que realmente clama al cielo en este escándalo, no es simplemente la deslealtad hacia el pueblo de Venezuela. El golpe más bajo y rastrero fue directo a la dignidad de las mujeres venezolanas, esas que entregaron su confianza ciega y recibieron a cambio la más absoluta de las traiciones. Traicionó vilmente a todas aquellas mujeres humildes de las barriadas que ingenuamente vieron en ella un reflejo de esperanza. Creyeron que alguien de su misma clase gobernaría con el corazón, pero se equivocaron. Cilia no solo las decepcionó,
sino que las aniquiló moral y físicamente, una por una, sin que le temblara el pulso. Rememoremos el momento en que detuvieron a Efraín Campo, allá por el año 2015. Sus palabras en aquel avión de la DEA sentenciaron la realidad de esta tragedia. Cuando los agentes le interrogaron sobre sus motivos, queriendo saber por qué traficaba con cocaína cuando ya nadaba en la abundancia absoluta, su respuesta fue heladora. ¿Por qué jugarse la libertad y el futuro teniendo el mundo a sus pies? Él contestó con una franqueza brutal: todo es para mantener a mi familia atornillada en el poder. La familia y el control total. Eso estaba por encima de la propia Venezuela, por encima de cualquier ley o moralidad. Estaba por encima de los 8 millones de almas forzadas al destierro y de las 824 vidas segadas violentamente. Valía más que las ejecuciones extrajudiciales en un solo año, más que los miles de torturados en los sótanos. Cilia edificó su dinastía sobre los huesos de su gente, y hoy ese imperio es polvo. Justo ahora, en este año 2026, la realidad de Cilia Flores se reduce a las 4 paredes del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Conocido como MDC Brooklyn, es el destino final de los intocables, una fortaleza federal de máxima seguridad clavada en las entrañas de Nueva York. Hablamos de una mole de ladrillo oscuro, hermética sin ventanas al exterior y coronada por alambradas de espino que rasgan el cielo. Es el mismo purgatorio de cemento donde aguardó su destino Joaquín El Chapo Guzmán y donde encerraron a la infame Ghislaine Maxwell. Es el vertedero donde el sistema aísla a lo más peligroso de la humanidad, capos de la droga, terroristas, asesinos seriales, y ahora a la primera combatiente. La reputación del MDC Brooklyn es terrorífica, conocida por doblegar incluso a los espíritus más duros. Las celdas son ataúdes en vida gélidas como neveras en invierno y hornos asfixiantes cuando llega el verano. El régimen es de aislamiento casi total, 23 horas de encierro solitario y solo 60 minutos de patio al día. La comida es incomible, el ruido de los barrotes te enloquece y la luz artificial jamás se apaga del todo. Cilia, a sus 69 años, se enfrenta a su peor pesadilla. Ha pasado las últimas 2 décadas entre sábanas de seda, palacios presidenciales, un ejército de escoltas y chefs con estrellas Michelin. Tenía a los mejores médicos a su servicio y ahora malvive en un agujero de 3 metros por 3 con un colchón de espuma barato y un inodoro de acero frío. Si la justicia dicta cadena perpetua su destino, es morir ahí sola y olvidada a miles de kilómetros de su tierra. Lejos de Tinaquillo, el pueblo que la vio nacer. Lejos de los barrios que usó para trepar, lejos de ese poder que amaba con locura y de todo lo que destruyó a su paso. Y la ironía suprema, Nicolás Maduro ocupa la celda contigua, esperando su propio juicio, mirando también al abismo de la perpetua. Son el matrimonio del crimen, la pareja que secuestró las instituciones y gobernó con puño de hierro. Durante más de una década, ordenaron torturas sistemáticas y brindaron protección estatal a los cárteles de la droga. Ellos que arrasaron un país próspero, hasta los cimientos, terminan juntos, pero ya no en un trono dorado, sino en una jaula de hormigón. Al fin llegó la justicia tras 25 años de chavismo y una década de tiranía de Maduro y Cilia. Se acabó la impunidad. Pero seamos honestos, ¿es suficiente castigo? La respuesta es un rotundo no. Jamás podrá ser suficiente. 824 personas ejecutadas en 12 meses. Miles de cuerpos rotos por la tortura, millones de familias separadas. Una nación entera en ruinas. No existe sentencia humana, por dura que sea, que pueda saldar esa deuda de sangre. Ningún tribunal puede devolver el tiempo ni resucitar a los muertos. Sin embargo, verlos sentados en el banquillo tiene un valor incalculable. Por primera vez en la historia, el mundo va a escuchar la verdad cruda, sin la censura del régimen.
Las víctimas dejarán de ser estadísticas para tener voz y rostro en una corte federal narrando el horror que padecieron. Ella que despreciaba el título de primera dama y exigió ser llamada primera combatiente. Decía que lo de dama era para las burguesas, para las mujeres florero, que solo sabían sonreír en las fotos oficiales. Ella se vendía como distinta, como una guerrera del pueblo. Y vaya si hizo honor a su título de primera combatiente de la República Bolivariana, porque combatió con ferocidad. Pero combatió contra su propia gente, aplastando a quienes osaban pedir libertad o comida en las calles. Declaró la guerra a la verdad cada vez que la realidad la incomodaba, y persiguió a la prensa que se atrevió a cuestionarla. Luchó contra jueces independientes y plantó cara a los Estados Unidos cuando destaparon su red criminal. Fue una guerra sucia de 25 años contra todo y contra todos, sin tregua ni piedad. Todo ese esfuerzo titánico tenía un solo fin: no volver jamás a ser la niña pobre de Tinaquillo. Huía de la vergüenza de no ser nadie. Y el destino tiene un humor macabro: perdió. Finalmente lo perdió todo. Ahora en esa celda de Brooklyn está más lejos que nunca del poder. Ahora sí que ha vuelto a la casilla de salida. Es nadie otra vez, pero peor, sin el pueblo, sin el país que saqueó y sin futuro. Cilia Flores, la mujer que tocó el cielo con las manos manchadas de sangre. La niña de Tinaquillo, que soñó con ser reina, la hija ilegítima que creció sin padre en la pobreza, la abogada que torció la ley para servir al mal. Mientras el mundo veía a un golpista tras las rejas, ella vislumbró una oportunidad de oro para ascender. Hablamos de la mujer que con fría astucia sedujo a un hombre 6 años menor que ella para tejer su propia red de poder. No solo lo transformó en su pareja, sino en su cómplice más leal. Fue ella quien enchufó descaradamente a 47 familiares en la cúpula del gobierno y quien sometió a su exmarido a la humillación suprema, degradándolo a simple empleado bajo sus órdenes. Es la madre adoptiva de un narcotraficante condenado por la justicia internacional, la misma figura oscura que traicionó sin miramientos a las mujeres venezolanas mientras fingía defenderlas. Una líder implacable que presuntamente ordenó torturas y asesinatos desde la oscuridad, la que movía todos los hilos con un carácter terrible, propio de un genio de los 1000 demonios. Al final, la conocida como la narcotía aparece esposada viendo cómo su imperio se desmorona. Ha caído, está acabada y ha sido derrotada para siempre ante los ojos del mundo. Si este relato te ha servido para comprender la cruda realidad de lo que verdaderamente ocurrió en Venezuela y has sentido rabia o dolor al escucharlo, te invito a que te unas a esta comunidad ahora mismo. No lo hagas por las cifras ni para alimentar al algoritmo. Hazlo por todas esas historias impactantes que aún quedan por salir a la luz y que merecen ser contadas con valentía. Suscríbete por esas verdades incómodas que nadie más tiene el valor de pronunciar y por las voces silenciadas que necesitan desesperadamente ser escuchadas en todo el planeta. Dale a me gusta si has aguantado hasta el final de este viaje y comparte este vídeo con quien necesite abrir los ojos para conocer toda la verdad oculta de esta historia. Mantente alerta porque aún hay mucho por descubrir. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.